Hola, en este vídeo vamos a hablar sobre los requisitos necesarios para superar la práctica 2 o propuesta creativa libre de este MOOC. El primer paso del proceso de creación artístico de esta actividad didáctica será sencillamente sentarse a pensar, reflexionar para diseñar la estructura de los contenidos y la acción que queremos implementar en el aula. Vamos a tener en cuenta el alumnado ideal con el que vamos a realizar la propuesta. Tenemos que determinar un tiempo para diseñar las sesiones de trabajo, aunque no sea en un entorno real, pero necesitamos pensar en cómo sería. Y sobre todo vamos a buscar la idea, el motivo principal y el tipo de acción de entre las que os hemos mostrado a lo largo del curso que os apetece más realizar. Tal y como os hemos descrito en vídeos anteriores, este tipo de propuestas creativas se suelen diseñar en escenarios y según el tipo de acción multidisciplinar utilizaréis unos recursos u otros, partituras gráficas, soportes audiovisuales como imágenes o vídeos o textos como poemas, por ejemplo. Y también es importante que consideréis el registro de sonidos, incluso la creación del propio paisaje sonoro para vuestra actividad. Obviamente es necesaria la participación del sistema Soundcool en vuestra práctica 2 para que la consideremos aceptada y la podamos valorar dentro de este MOOC. Una vez decididos los recursos a utilizar, solo os queda diseñar la propuesta. El tipo de soporte que os pedimos es el de formato presentación PowerPoint, a modo de presentación de cómo quedaría vuestra propuesta. También aceptamos las propuestas descritas en un documento Word, PDF o presentación PowerPoint, pero se valorará especialmente aquellas propuestas diseñadas y realizadas. Es decir, como mínimo os pedimos una descripción detallada de vuestra idea, con su estructura y contenidos definidos, y los recursos utilizados, partitura gráfica, dibujos, audios, etc. Como decimos, valoraremos especialmente aquellos trabajos que vayan más allá del mero documento de texto. Así pueden ser links a vídeos, demo de parte de vuestra propuesta creativa. Y hasta aquí el vídeo dedicado a explicar los contenidos mínimos de la práctica 2 o propuesta creativa libre del MOOC Soundcool. Muchas gracias.